noches. Es un placer estar de vuelta con ustedes acá en Economía al Cuadrado, en el programa número 38, el programa número 2 de la segunda temporada. Este programa es el primero de un combo de 3 programas seguidos, o sea, empezamos hoy con esta temática del programa 38, 39 y 40 también seguiremos. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de todas las distintas intervenciones y formas de intervenir que tiene el Estado en la economía, en nuestras vidas. Vamos a explicar cómo interviene, cómo vende esa intervención, por qué dice el Estado que tiene que intervenir, y después te vamos a explicar las consecuencias que tiene esa intervención, que realmente no tienen absolutamente nada que ver con las causas o el origen que el Estado vende o pregona de por qué intervienen. Los resultados siempre están muy alejados de lo que se pretende. Supuestamente el Estado vende que se interviene para mejorar las cosas, pero vamos a ver que las cosas, luego de la intervención, siempre están peor. La utilidad desciende. Pero, sin más tardar, vamos directamente al grano y vamos a empezar a explicar por las categorizaciones que Murray Rothbard hace de los diferentes tipos de intervenciones. Acá tenemos los 3 tipos básicos de intervenciones del Estado, que Murray Rothbard, que tenemos la fotito ahí arriba a la derecha, define que hay 3 tipos de intervenciones diferentes. La intervención autística, la intervención binaria y la intervención triangular. La intervención autística es cuando el Estado obliga a hacer determinadas cosas al individuo sin que haya ningún bien o ningún servicio a cambio de dicha intervención. Por ejemplo, cuando te obligan a sacar un DNI, un pasaporte. Eso es una intervención autística. La intervención binaria es cuando el Estado obliga a un individuo a hacer un intercambio compulsivo, obligatorio, que puede ser de un bien o de un servicio, entre el individuo y el propio Estado. A ver, por ejemplo, esto puede ser el servicio militar, los impuestos, testigo compulsivo, participación de jurado. Acá tenemos claramente los impuestos como el principal ejemplo. El gasto público es otro ejemplo de intervención binaria. El presupuesto nacional es otra intervención binaria. El impuesto inflacionario es otra intervención binaria. Después tenemos las intervenciones triangulares. En las intervenciones triangulares, el Estado está por fuera. ¿Y qué hace el Estado? Obliga o prohíbe un intercambio entre 2 individuos. Puede prohibirlo o puede obligarlo a hacer a un determinado precio, en una determinada cantidad, o también lo puede obligar a que haya una calidad decretada por el propio Estado. Estos son ejemplos, mejor dicho, de intervenciones triangulares. Ahora bien, esto tiene algunos problemas. Básicamente podemos decir que hay 4 problemas básicos con las intervenciones. Ahí están en amarillo los 4 problemas. Primero, se parte del supuesto que somos tontos, que no sabemos. O sea, se parte del supuesto que el individuo no sabe tomar decisiones correctas, propicias para propiciarse su propio bienestar. El segundo problema es que la intervención del Estado disminuye, como ya vamos a ver, sí o sí la utilidad del individuo. Tercero, a diferencia de las decisiones que se toman en libre mercado, donde con las decisiones del libre mercado no es que son perfectas, nos podemos equivocar, pero claramente
Hay mecanismos rápidos de evaluación de la corrección. Si nos equivocamos, podemos corregir, nos damos cuenta rápidamente y podemos corregir inmediatamente. A ver, un ejemplo fácil de entender. Si compraste un yogur que no te gusta o un yogur que la calidad no se condice con el precio que pagaste, lo aprendés enseguida y enseguida corregís y no lo compras más. Bueno, en las intervenciones estatales no hay mecanismos para poder evaluar rápidamente si es correcto y mucho menos para corregir esos errores. Y finalmente, ¿qué se puede ver acá? Se puede ver, por último, que además no hay incentivos. El Estado interviene y no tiene ningún incentivo para propiciar la existencia de mecanismos para que el que recibe la intervención pueda evaluar y mucho más. No hay incentivos para que el que interviene, el propio Estado, pueda evaluar para ver si está interviniendo bien o mal y para corregir dicha intervención. Claramente hay un Boca River que son dos polos opuestos. Por un lado, acá en negro, la intervención, y por el otro lado, en amarillo, el libre mercado. Acá vamos a ver por qué hablo de dos polos opuestos, un Boca River entre intervención estatal y libre mercado. A ver, vayamos a la intervención. Miren la gravedad de los problemas que trae aparejado la intervención y por qué la intervención está condenada a traer malos resultados. Parte de puntos iniciales totalmente inconsistentes y contradictorios. Miremos, los partidarios de la intervención suponen que los individuos no tienen competencia, o sea, no saben, no pueden, no tienen información para poder manejar sus propios asuntos o para contratar expertos que los manejen en esos asuntos y los lleven a poder alcanzar su propio bienestar. Pero paradójicamente, ellos cuando intervienen actúan como si vinieran de otra galaxia, como si no formaran parte o no pertenecieran a esa sociedad que no sabe perseguir ni alcanzar su propio bienestar. Ellos son la excepción dentro de esa sociedad y ellos sí saben en qué consiste el bienestar y cómo alcanzar el bienestar no solamente de ellos, sino de todos los individuos de la sociedad, lo cual es una quimera. ¿Por qué es una quimera? Porque es imposible saber de qué se trata el bienestar general. Para mí, el bienestar es lo que es el bienestar para mí. Para usted, el bienestar es otra cosa. Por eso, yo sabiendo qué es el bienestar, para mí mismo, yo me tengo que tratar de proveer los instrumentos y el camino para alcanzarlo. Así como usted, que usted sabe en qué consiste su bienestar, pero yo no le puedo recomendar qué camino seguir. Usted se lo tiene que propiciar solo. Y finalmente, miren qué paradójico. Estos mismos individuos que no saben qué es su propio bienestar y no saben cómo alcanzarlo, eso sí, tienen que votar y saben quiénes son los mejores gobernantes para que le digan en qué trata su bienestar y cómo alcanzarlo. O sea, una inconsistencia, una contradicción. Bueno, toda esta inconsistencia y contradicción filosófica y por qué no moral es el punto de intervención, el punto de partida, de las intervenciones estatales. Claramente este punto de partida está viciado de nulidad. Entonces, no puede llevarnos nunca a un buen escenario después de la intervención estatal. Ahora, miren, en amarillo, el libre mercado es todo lo contrario. En el libre mercado, la gente ex ante, o sea, a priori,
toma decisiones pensando en que lo que va a comprar, bien o servicio, va a maximizar su utilidad. Se puede equivocar, obviamente, o sea, puede acertar y maximizarla. Y, a ver, la persona sabe en qué consiste su bienestar, entonces es la más adecuada para comprar los bienes y servicios para alcanzar ese bienestar. Ahora, se puede equivocar. Si se equivoca, como explicaba, el mercado es muy eficiente, primero, para mostrarle inmediatamente que se equivocó, y segundo, para propiciarle rápidamente mecanismos para enmendar ese error. ¿Y uno cómo lo puede ver? Muy sencillo. A ver, si no maximizaste tu utilidad, le pifiaste, le erraste y no compraste el servicio o el bien adecuado. Si obtuviste ganancias, hiciste las cosas bien. Si obtuviste pérdida, elegiste mal. Claramente es muy rápido el mecanismo de visualización de los errores y también el de corrección. Ahora bien, ¿cuántas intervenciones triangulares hay? Vamos a empezar por este programa, por las intervenciones triangulares. Después vamos a dejar el próximo programa para las intervenciones binarias y para desarmar algunos mitos del Estado. Acá tenemos todas las intervenciones triangulares. Precios máximos, precios mínimos, control de tipo de cambio, control de tasa de interés, la famosa ley antiusura, control sobre el producto. O sea, por ejemplo, cuando hay provisión de productos, cuando hay concesión de privilegios monopolísticos, cuando el Estado propicia carteles, otorga licencias, exige estándares de calidad y seguridad, aranceles, cuando el Estado restringe la inmigración, cuando exige o pone, mejor dicho, leyes de salario mínimo, sindicalización obligatoria. El subsidio de desempleo es una intervención triangular. Las patentes y las leyes de conservación de la naturaleza. Ahora, a medida que pase los charts, en negro va a seguir estando siempre lo mismo. Lo que va a ir cambiando es lo amarillo, que vamos a ir analizando una por una cada una de estas diferentes intervenciones. Vayamos al grano. Precios máximos. Habitualmente tenemos estados que intervienen y ponen precios máximos. ¿Qué quiere decir? Interviene el Estado y dice, el bien X, el bien Y, el bien Z no puede costar más de tanto. El Estado cuando hace esto, ¿por qué lo hace? Vende que lo hace para ponerle un coto, para frenar la inflación. Pero al mismo tiempo sigue imprimiendo billetitos de colores sin ningún respaldo. O sea, tenemos políticos que te dicen que los bienes y los servicios no pueden valer más de tanto, supuestamente para controlar la inflación, y siguen emitiendo papeles. Y la inflación es un fenómeno estrictamente monetario. Por eso, la inflación sigue subiendo a pesar del control de precios máximos. De hecho, esto lo vimos fuertemente durante el kirchnerismo. A ver, vivimos muchos años con precios máximos y la inflación siguió acelerándose año tras año, lo cual muestra que los precios máximos no sirven para controlar la inflación, son un fracaso siempre. Hay un libro que se llama 5.000 años de control de precios y explica cómo siempre, desde antes de los egipcios, los controles de precios nunca sirvieron para controlar la inflación. Es más, llevan a un resultado exactamente opuesto al que procura y vende intentar alcanzar. Con controles de precios máximos, la principal consecuencia es que hay escasez. El precio máximo genera escasez. El productor
el Estado, al poner un precio máximo por debajo del precio del mercado, hace que se produzca menos y emerja la escasez. Entonces, ¿qué se termina obteniendo? Colas y colas de consumidores que pierden tiempo, trabajan menos, asignan ineficientemente sus recursos, intentando alcanzar un producto a un precio regulado, precio máximo, que en realidad es inferior al del mercado. Por eso no lo terminan obteniendo. Y si el público quiere ese producto, saben que aparece el mercado negro. Y en el mercado negro ese producto se consigue. Pero, ¿qué pagamos entre todos? Los costos del precio máximo. ¿Por qué? Porque como con la regulación el precio de mercado pasó a ser ilegal, aparece la prima de la ilegalidad. Y ahora, en ese mercado negro, ilegal, producto del control de precios máximo, el bien se puede conseguir, pero a un precio más caro del que había previamente en el libre mercado y antes que el Estado interviniera. ¿Y qué se ve acá? Que la utilidad del consumidor nuestra cayó luego de la intervención del Estado. ¿Qué tenemos acá? Segundo, intervención triangular analizada. El control del tipo de cambio. El control del tipo de cambio es un caso especial del control de precios y básicamente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que se sobrevalora artificialmente una moneda y del otro lado se infravalora artificialmente una moneda. Y que la moneda sobrevalorada saca del mercado, hace desaparecer del mercado a la moneda infravalorada. Nosotros sabemos de esto, claro. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof a la cabeza, intervino en el mercado cambiario y puso un precio máximo para el dólar con el cepo. A partir del 2012, para redondear, hasta el 2015, 2012, 2013, 2014, 2015, tuvimos precio máximo para el dólar y precio mínimo para el peso. ¿Qué quiere decir? Se sobrevaloró al peso, se infravaloró al dólar. A ver, ¿y esto qué genera? Que la gente sale corriendo rápidamente para sacarse de encima los pesos artificialmente sobrevalorados e intenta cambiarlos denodadamente por los dólares que están artificialmente baratos en la cotización y en el control y en la intervención del Estado en el mercado cambiario. ¿Cuál es la consecuencia de lo que dice acá? Hay escasez de dólares. ¿Y qué sucede? Aparece el mercado negro. Como al haber escasez, se hace un bien más preciado el dólar. Y aparece el mercado paralelo. Y el dólar se puede conseguir en ese mercado paralelo a un precio más caro, más alto. ¿Por qué? Porque es ilegal. Hay una prima de riesgo por ilegalidad. ¿Y qué sucede? Esta brecha cambiaria entre el dólar en el mercado paralelo y el dólar en el mercado oficial está condenada a agrandarse. ¿Por qué? Porque en este marco cada vez va a aumentar más la demanda de dólares. La gente va a correr más detrás del dólar y menos, y cada vez se va a querer sacar más los pesos de encima. ¿Por qué? Porque si ponen una intervención en el mercado de cambios y ponen un precio máximo para el dólar, seguro que es porque tenemos un banco central que no para de imprimir billetes y eso hace que el precio del peso en relación a todos los otros bienes de la economía caiga, haya inflación y el dólar pica en punta ahí. Y hay que tener claro
aparece una sobredemanda de dólares. Y si aparece una sobredemanda de dólares en un sistema de equilibrio general, eso implica sobreoferta en el mercado de bienes y servicios. La sobreoferta en el mercado de bienes y servicios no es otra cosa que recesión, menos producción, menos empleo, más desempleo. Y acá podemos ver cómo nuevamente la intervención del Estado, esta vez en el mercado cambiario, atenta contra la utilidad de los individuos. Y nosotros los individuos, después de que intervenga el Estado, estamos peor de lo que estábamos previo a la intervención estatal. Otra intervención triangular, ¿qué tenemos acá? Precios mínimos y control de tasa. Precios mínimos, básicamente es un control de precios igual que el de precios máximos, pero establecido en la otra esquina de la calle. O sea, ponen un precio mínimo. ¿Para qué ponen un precio mínimo? Supuestamente el precio mínimo es para que para defender a los productores, a los vendedores, y hacer que esos productores y esos vendedores produzcan y vendan sus bienes y sus servicios a un precio mayor del mercado. ¿Para qué? Para incentivar que inviertan más y ganen más dinero. Pero ahora bien, de vuelta, una cosa es lo que se pregona y otra cosa totalmente opuesta es donde se llega. ¿Cuál es el efecto final de la intervención del precio mínimo? Que hay sobreabundancia, hay sobreoferta, hay stocks acumulados que no se venden. ¿Y eso qué genera? Eso genera pérdidas. Entonces, nuevamente, la utilidad del sector privado, luego de la intervención estatal, nuevamente, con esta intervención de precios mínimos, es más baja que la utilidad global que había antes de la intervención del Estado. Pasemos al cuarto análisis. Vamos a hablar de la famosa ley de usura, la ley que controla la tasa de interés. ¿Cuántas veces los argentinos hemos visto, experimentado y vivido que el Estado argentino intervenga y diga, no se puede cobrar más de esta tasa de interés? ¿Por qué? Porque eso es usura. ¿Para qué se hace generalmente? Esta medida del control de tasa de interés suele venderse como una medida que intenta ayudar al prestatario más vulnerable de todos. O sea, al prestatario que el mercado le cobra la mayor tasa de interés. Ahora, si a ese prestatario, ¿por qué le cobran la mayor tasa de interés? Le cobran la mayor tasa de interés porque es el prestatario más riesgoso. Muy probablemente, entonces, es el que tenga menores ingresos, el que tenga menor capacidad de repago, entonces le cobran más alta tasa de interés porque la probabilidad de que no devuelva lo prestado es más elevado. Ahora bien, el Estado interviene y dice, bueno, no podés cobrar más esta tasa de interés. Y pone una tasa de interés máxima legal por debajo de esa tasa de interés que se cobraba. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, la caída de la tasa de interés, la tasa de interés colocada por debajo de los valores de mercado, luego de la intervención del Estado, ¿qué hace? Hace que el ahorro caiga. Menor tasa de interés es menor ahorro. Menor ahorro es menor crédito. Y a ver, esta caída del crédito y esta menor disponibilidad de crédito como consecuencia de la intervención estatal, ¿las sufren todos de la misma manera? No, claramente no. Las sufren muchos más justamente los más vulnerables, los que supuestamente esa ley de usura y tasa máxima que se ponía
pretendía resguardar, proteger. Se ve muy claramente. ¿Por qué? Porque ¿quiénes se quedan sin crédito con la ley de tasa máxima y antiusura? Todos los que se les cobraba tasa de interés por arriba de la hora tasa intervenida y máxima. Antes tenían crédito caro, ahora directamente no tienen nada de crédito. Perdón, ¿y quién sigue teniendo crédito y ni siquiera le hicieron una cosquilla? El que era más solvente, era más rico, tenía mayores ingresos y por ende le cobraban una tasa de interés que está por debajo de la tasa máxima de mercado. Ese individuo no le cambió absolutamente nada. Sigue teniendo el mismo crédito que antes. O sea, con la intervención de la tasa y la ley antiusura, cae el crédito. El crédito total de la economía se contrae. ¿Para quién se contrae? Solamente para los más vulnerables. Todo el descenso de crédito está alocado y desaparece para los más pobres. Para los ricos sigue exactamente igual. Entonces, ¿qué vemos acá? Acá analizamos que cuando se pone la ley de usura y la ley de tasa máxima, la utilidad de toda la economía cae en relación a la utilidad que había previamente al establecimiento de la ley de tasa máxima y la ley de usura. Toda la economía, después de esta intervención, está peor que antes. Y acá vamos redondeando. Pasemos a la última que voy a describir, que es la prohibición de productos, y concesión de monopolios voy a seguir en el programa 39, el programa de la próxima semana. ¿Qué pasa? El Estado puede prohibir ciertos productos. ¿Qué pasa? Cuando prohíbe ciertos productos, pierden todos los consumidores que quieren comprar esos productos y ahora no lo pueden hacer. También, ¿quiénes pierden? Pierden los productores que producían esos productos y ahora no lo pueden hacer. ¿Quiénes son los únicos beneficiados en este juego? Los que son beneficiados son los burócratas que ponen la regulación, ponen la prohibición y establecen todo un marco legal de burócratas que viven de ese marco legal y también son beneficiados toda la ingeniería que se pone a trabajar para hacer que esa prohibición se cumpla. Ahí entra la policía, ahí entra, por ejemplo, los inspectores, y también ganan porque la prohibición que exige que se ponga toda esta situación para poder mantener y que se cumpla la prohibición, ¿qué tiene como contrapartida? Como contrapartida tiene impuestos. ¿Y quién paga esos impuestos? Nosotros, los mismos consumidores que capaz queremos comprar esos bienes y no nos dejan hacer. Entonces, claramente vemos que esta intervención triangular de prohibición de productos, luego de que el Estado la pone en práctica e interviene, la utilidad de toda la sociedad, de toda la economía, cae con respecto a la utilidad que había previamente a la instauración de esta intervención triangular de provisión de productos. Perdemos todos. ¿Quiénes ganan? Solamente los burócratas que la pusieron. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Terminamos el programa número 38 y les prometo que seguimos analizando una por una estas intervenciones y después las intervenciones binarias, el gasto público, los impuestos, el presupuesto, en el programa 38 y 39 que veremos dentro de 7 y 14 días. Buenas noches, ha sido un placer nuevamente.